Muy buenas tardes, estimados amigos de todo el Perú y de la región La Libertad. Estamos aquí para compartir la última, no, para compartir la tercera semana de nuestras charlas dedicadas a educación matemática y tareas auténticas. No olvidemos que estas charlas tienen como intención mostrar que eh, dentro de la pandemia y más allá de ella, hay ideas poderosas dentro de la educación matemática y de la educación en general, por supuesto, que nosotros podemos desarrollar con nuestros alumnos desde ahora y con mucha mayor razón después de este evento que estamos soportando y que esperemos en algún momento ya culmine. En esta oportunidad, la tercera charla tiene como tópicos dos aspectos muy importantes el día de hoy: la alfabetización estadística y la alfabetización financiera. Sin mayores preámbulos, vamos a pasar a explicar de qué trata ello. Bien, eh, esa es la tercera de las charlas y como seguramente muchos habrán notado, hay una serie de elementos presentes al trabajar tareas auténticas. Hay características que se cumplen y que precisamente nosotros durante este examen, no minucioso, pero sí durante este examen que busca considerar al menos la mayoría de aspectos que se deben considerar, que se deben abordar para formular tareas auténticas, nosotros hemos venido, repito, eh, um, desarrollando esa serie de temas. Bueno, en esta presentación vamos a considerar los siguientes puntos, ¿no? Alfabetización estadística, entendiéndola luego como educación estadística crítica; alfabetización financiera, entendiéndola también como educación financiera crítica; y las conclusiones. No olvidemos que al hablar de tareas auténticas, dichas tareas tienen una serie de características, que era era lo que estaba diciendo hace un momento. Estas características son varias, en este caso son 10, y lo que queremos es examinar aspectos que nos van a permitir en algún momento plantearlas. Por ejemplo, habíamos incidido en las dos sesiones anteriores acerca de la relación con la vida real. De hecho, que en esta reunión, en esta charla, también abordaremos este aspecto, inclusive la conexión con diferentes áreas y cómo es que un problema puede ser visto desde varios puntos de vista, ¿no? Posteriormente veremos otros tópicos que nos van a permitir abordar o considerar los otros aspectos de las tareas auténticas. Recordemos además que las tareas auténticas tienen diferentes enfoques y características, definiciones. No olvidemos que para vos lo auténtico es aquello que claramente no fue creado con propósitos educacionales, con las características ya explicadas en la primera charla. Y en la charla anterior habíamos explicado el enfoque de Palm, un enfoque centrado en la simulación para la formulación de tareas auténticas. Las características que estamos brindando pretenden, en todo caso, desalojar de nuestra cabeza la idea de que la tarea auténtica es algo sencillo de hacer. De hecho, podría ser sencillo. En todo caso, lo que no quisiéramos es pensar que es algo simple. Una cosa es ser sencillo y otra cosa es ser simple. No, no, con esas características queremos mostrar de que no hay simplezas aquí. Más bien hay cuestiones duras, cuestiones importantes que debemos considerar. Mucho más, si queremos que aspectos de la realidad se vinculen en nuestro trabajo de aula mediante una tarea auténtica o mediante otro concepto, es importante además eh, pensar en aquellos aspectos que la actual pandemia ha traído a colación y está afectando. La vez pasada hablamos de cuestiones ético-políticas como elementos principales, como elementos direccionadores de esta propuesta que estamos mostrándoles a ustedes. Bueno, además de las cuestiones ético-políticas, hay 4 aspectos más que deberíamos considerar al llevar las matemáticas al aula. Una más de estas cuestiones, luego del ético político, corresponde a lo que vamos a ver el día de hoy: alfabetización estadística, alfabetización financiera.
Posteriormente abordaremos los otros aspectos de conocimiento disciplinar, desafíos interculturales y enseñanza y aprendizaje problemáticos como aspectos que desde nuestra propuesta ayudan y permiten un mejor trabajo del docente en cuanto a las tareas auténticas y en cuanto a otros aspectos también. No olvidemos que en una tarea auténtica hay elementos auténticos, pero también hay elementos no auténticos o educacionales formulados por el docente para poder trabajar en el aula. Bien, sin mayores preámbulos, comencemos con esto. Alfabetización estadística. Las tareas auténticas que pretenderíamos desarrollar con esta nueva situación vinculada a la pandemia y después de ella deberían estar muy fuertemente relacionadas con la alfabetización estadística. ¿Por qué? ¿Por qué pensamos lo siguiente? Hay una serie de razones para ello, ¿no? Hay una serie de razones para ello. En primer lugar, todos los días estamos viendo situaciones vinculadas a la estadística a cada rato. El hecho mismo de interactuar todos los días con cifras y datos vinculados a la pandemia o no vinculados a ellas también creo yo, bastante ostensible. Para Gall, ¿no? La alfabetización estadística es una característica adulta. O sea, esta característica no la vamos a ver en los estudiantes menores de edad, los estudiantes de escuela, sino en los adultos. Bien, toda persona adulta que se considere alfabetizada desde el punto de vista estadístico debería cumplir con dos aspectos. El primero, debería poseer la habilidad de las personas para interpretar y evaluar críticamente la información estadística que se le presenta, los argumentos basados en datos o los fenómenos aleatorios de los que se hable en diferentes contextos. Y en segundo lugar, las personas deberían tener la habilidad para discutir o comunicar sus reacciones frente a la información estadística o también frente a la comprensión de dicha información y las implicancias que dicha información trae. Son dos características adultas muy importantes que ahora más que nunca, cuando tenemos que interactuar con estadísticas, deberían estar presentes, ¿no? Ahora vamos a ver si realmente estamos alfabetizados estadísticamente o no. Al parecer no es esa la situación actual. Por eso es que una recomendación que Ido Gal ya hacía en el 2005 y que hoy es más urgente que nunca es que la escuela debería desarrollar esta forma de pensamiento desde los primeros grados. En efecto, ahora nuestro currículo nacional reconoce la enseñanza de la estadística desde muy temprana edad, pero es importante que nosotros como maestros y las personas que nos rodean sean capaces de llevar a cabo, sean capaces de manifestar estas características de la alfabetización estadística. Si no, ¿cómo podríamos enseñar a los estudiantes esto? Entonces, mucha responsabilidad nos queda a nosotros. Este modelo de alfabetización estadística, de acuerdo con Gall, tiene una serie de elementos. Hay dos tipos de elementos, los elementos correspondientes al conocimiento y los elementos pertenecientes a las disposiciones personales hacia dicho conocimiento. Dentro de los elementos del conocimiento tenemos habilidades de alfabetización, conocimiento estadístico, conocimiento matemático, conocimiento del contexto y preguntas críticas. Y dentro de los elementos pertenecientes a disposiciones tenemos a las creencias y actitudes y a la actitud crítica que las personas debemos tener. No vamos a desarrollar el conocimiento matemático, el apartado C3, debido a que nos parece que eso se sobreentiende, dado que hay cuestiones básicas de matemáticas que deberíamos saber para ser considerados estadísticamente alfabetizados, sin hablar ya del uso de fórmulas que los estudiantes en el colegio deben tener, ¿no? Pero que es solamente un aspecto de todo el complejo de la alfabetización estadística, como vamos a ver ahora. Bien, vamos a ver el primer aspecto, habilidades de alfabetización. ¿A qué se refiere esto según Gall? También en el año 2005. Ido Gall es una investigadora muy
una investigadora que trabaja bastante en este aspecto, es muy prolífica en cuanto a investigación en educación estadística, ¿no? La podemos encontrar en internet en muchos trabajos. Estas habilidades de alfabetización, colegas, se encuentran ligadas sobre todo con el procesamiento de textos. De manera que en este aspecto tenemos un punto de contacto con los colegas del área de comunicación, ¿no? Mucho tiene que ver eso con cómo se procesa un texto. Es por ello que si hablásemos de una tarea auténtica vinculada a la educación estadística, aquí tenemos un gran punto de contacto, dado que al ser una tarea de carácter complejo, la podemos enfocar desde esas dos perspectivas, la perspectiva de la educación matemática o educación estadística y de la perspectiva de la comunicación. Sin embargo, aunque es un punto de contacto, las habilidades de procesamiento de textos en este caso están más ligadas con la lectura e interpretación de gráficos y tablas, ¿no? Como el que les estoy mostrando al costado. Pero esta interpretación de gráficos y tablas tiene sus propios niveles y procesos. Y hay también bastante literatura al respecto acerca de los niveles de interpretación de gráficos y los procesos involucrados. Vamos a hablar, por ejemplo, de los niveles muy conocidos aportados por Curcio, ¿no? Que nos dice o nos menciona, ¿no? Curcio o Schoch, no recuerdo, nos mencionan, ¿no? Lectura de los datos, lectura entre datos, lectura más allá de los datos, lectura detrás de los datos, ¿no? Son niveles para interpretar textos, interpretar gráficos y tablas estadísticas. En algún momento de esta serie de charlas que vienen ya desde el año pasado las hemos mencionado y es bueno revisar, especialmente las que dimos con relación al examen de ascenso de escala, porque ahí justamente abordamos este aspecto de interpretación de gráficos. Fíjense, en esta figura que estamos mostrando al costado, esta figura es la sala situacional COVID, ¿no? Son las salas situacionales que se elaboran día a día para informar el estado de evolución de la pandemia en nuestro país. Y así como se habla del país, también hay salas situacionales regionales y provinciales. Pues una persona debería ser capaz de interpretar este gráfico con los niveles dados, poniendo en juego los procesos de interpretación que la literatura indica, ¿no? Para considerarse alfabetizada desde el punto de vista estadístico, ¿no? No es solo cuestión de decir, bueno, tanto por ciento masculino, tanto por ciento femenino, ¿no? Sino hacer también comparaciones, ser crítico con respecto a los datos, verificar si realmente esos datos han sido bien tomados, están actualizados. Y ya veremos justamente a qué viene eso en lo siguiente. Conocimiento estadístico. El conocimiento estadístico implica manejar ideas potentes que trae la educación estadística. Ben Svi, otro investigador en educación estadística, nos habla de ideas poderosas en educación estadística. Ideas poderosas que aparecen, que también Gal las considera. Sentido numérico. Recordemos que en estadística los números no son solo números, sino son números con un contexto dentro del cual hay que interpretarlos. Ya eso marca una diferencia muy grande con las matemáticas. El conocimiento estadístico además implica comprender lo que significan las variables, interpretar tablas y gráficos, considerar los aspectos necesarios para planear una encuesta, muestreo, métodos de recolección de datos, etcétera. Analizar los datos mediante la detección de patrones, uso de estadísticos de resumen propios de una muestra, también las relaciones entre probabilidad y estadística, como las características de muestras aleatorias, cuando un test es significativo o no, y el razonamiento inferencial, cuando nos referimos a intervalos de confianza y prueba de hipótesis. Estas 7 ideas estadísticas poderosas que se encuentran dentro del conocimiento estadístico son las que debería dominar una persona que sea estadísticamente alfabetizada. Se entiende a su vez que muchas de estas ideas están vinculadas al desarrollo de operaciones matemáticas y otros conceptos, por eso es que el conocimiento matemático como tal ya no lo hemos abordado aquí y nos hemos ido directamente al conocimiento del contexto y lo que para mí es importante, es tan importante como el aspecto crítico, las preguntas, como el aspecto de conocimiento estadístico, las preguntas críticas. Bien, cuando hablamos del conocimiento del contexto, tenemos que tener cuidado en lo siguiente.
Cada vez que una persona tiene frente a sí un gráfico o una tabla estadística, la persona debe darse cuenta o debería sentirse familiarizada con aquellas preguntas, con aquellas ideas que me permitan entender el gráfico, la tabla, dentro del contexto determinado. Así me daré cuenta si hay variación o error en esta tabla gráfico estadístico. Eso implica que, por ejemplo, yo pueda dar interpretaciones alternativas que podrían existir para ciertos hallazgos y también para asociar ciertas variables. Para comprender esta idea de conocimiento del contexto, vamos a trabajar con o vamos a considerar este otro aspecto de preguntas críticas. Hay que entender que los mensajes que se emiten en los gráficos y tablas, ¿no? Podrían estar influenciados por agendas políticas o comerciales. Por ello es importante la evaluación crítica de la información que se nos presenta y precisamente esa evaluación crítica pasa por conocer cómo es el contexto donde se está trabajando. La información presentada no necesariamente podría presentar un informe objetivo de los hallazgos o implicancias, no tal vez por mala fe de quien emite la información, sino porque es lógico, los seres humanos, por nuestra subjetividad, podemos darle cierto sesgo o podemos olvidar cierta parte de la información que no se refleja adecuadamente en el gráfico tabla. Y para entender estas dos ideas del conocimiento del contexto y las preguntas críticas, vamos a dar un ejemplo. Este ejemplo es un ejemplo relacionado a una situación actual y muy reciente. Como todos seguramente ya conocemos, especialmente quienes viven en el Perú, porque también esto lo siguen personas en otras partes del mundo, eh, actualmente se ha retomado la idea de no salir los días domingos, de mantenernos en casa para evitar un mayor contagio del virus. Sin embargo, se planteó esta cuestión, ¿no? No salir los domingos, ¿acaso no generaría aglomeraciones en los supermercados un día antes? Por ejemplo, los sábados, ¿no? Entonces, bueno, fíjense ustedes, prácticamente el gráfico es casi el mismo, ¿ya? Ahora les explico exactamente que no es el mismo, pero es casi lo mismo. Miren, en el primer gráfico, el de la izquierda, les muestra la evolución de transacciones por día dadas en supermercados. Ahora, miren, ustedes me dirán, pero ¿en qué supermercado? ¿Dónde ya? Ahora vamos a ir con eso en un momento. Nos muestra la evolución de transacciones por día en supermercados. Ese es un gráfico que, como indica el periodista Jaime de Altaus, de quien he tomado esto en Twitter, es un gráfico que es proporcionado por Comex, una cámara, o mejor dicho, la Cámara de Exportaciones, un gremio empresarial. Nos indica, es un análisis realizado por Comex acerca del volumen de transacciones realizadas por hora en comercios formales y con capacidades acotadas de aforo. Bien, como es un supermercado. No, ahora, quienes han ido a supermercados verán que no entra todo el mundo, hay límites para entrar. Entonces, Jaime de Altaus nos muestra este gráfico y en su Twitter él nos dice, ¿no? Miren ustedes cómo es que los picos más pronunciados hacia abajo son picos que nos indican las caídas de los domingos, ¿no? Caídas terribles, ¿no? En ventas. En el periodo en el que justamente en el primer periodo en el que había suspensión de asistencia a supermercado los domingos, cuando nadie salía los domingos. Luego eso se levantó y ahora ha vuelto. Entonces, en ese primer periodo observamos que hay una caída brutal de la asistencia a supermercados. Pero el día anterior, los sábados, observamos picos, ¿no? Y picos relativamente elevados con respecto a las compras de los días anteriores. Vemos que justo antes de cada caída hay un pico elevado antes de las compras lunes, martes, miércoles y jueves. Entonces Jaime de Altaus dice, bueno, volver a suspender la ida a los supermercados los domingos, lo que va a generar son estos picos, y si hay picos de asistencia a los supermercados, hay más contagio. Entonces, esta idea de cortar el acceso a supermercados o de no salir los domingos puede no ser tan buena, al contrario, es contraproducente, es negativo. Bien, muy bien. Eso es lo que dice él, en base a la información dada por Comex. Pero ahora
les muestro prácticamente la misma información, ¿no? La misma información de cómics dada por Hugo, interpretada por Hugo Ñopo. Hugo Ñopo es un investigador, un científico social, quien analiza el gráfico mostrado por Daltaus, pero desde otro punto de vista. Él dice, los datos que ha compartido Daltaus deben verse en su justa medida. ¿Las aglomeraciones son muy marcadas? No. El aumento de las transacciones por hora en sábado más lunes es inferior a la caída de transacciones en domingo. O sea, la idea de Ñopo es la siguiente. Es cierto, las caídas de transacciones en domingo son casi a cero, ¿no? Inclusive son bastante negativas. Y es cierto, los sábados hay un pico elevado de asistencia a los supermercados, un pico elevado de transacciones, de compras en supermercados. Pero ese pico de compras los sábados no es tan elevado como la caída de los domingos. O sea, sería motivo de preocupación ver que el pico de los sábados, el pico de transacciones de los sábados es tan elevado o más elevado quizás aún que el pico de caída de los domingos. Pero Ñopo dice, no, no es verdad. Es cierto que es un poco elevado, pero no es tan elevado, es inferior a la caída del domingo. Por lo tanto, no hay motivos para pensar de que la cantidad de gente que va los sábados a comprar al supermercado sea tan grande como para provocar un incremento en los contagios del nuevo coronavirus. Bien, y analiza el mismo periodo que de Altaus, el periodo en el que se hizo la restricción de salida los días domingos. Bueno, entonces con esto, ¿qué les quiero mostrar? Les quiero mostrar justamente las dos ideas anteriores que hemos dado, las ideas de conocimiento de contexto y preguntas críticas. Entonces, eh, los dos autores, las dos personas, dan interpretaciones alternativas frente a un mismo hecho estadístico, ¿no? Son dos interpretaciones distintas, alternativas, ¿no? Ahora, ¿por qué interpretan distinto? No es que acaso debería haber eh, una sola interpretación, digamos, correcta frente a esto. En realidad, la interpretación correcta se va a obtener en la medida que se conozcan precisamente más elementos del contexto. Por ejemplo, eh, aquí nos hablan de supermercados, pero no nos indican qué supermercados son, ni en qué distrito del país son. Pueden ser en Lima, pueden ser en Trujillo, pueden ser en Cajamarca, no indica eso. Y aparentemente las cosas funcionan del modo en que Hugo Ñopo está indicando, ¿no? Porque no, en realidad no tenemos mayores detalles acerca del contexto. Si conociésemos el contexto más, podríamos decir, bueno, pero eso pasa en el supermercado X, donde viven las personas del estrato social A o B o C o D, y por eso pasa lo que pasa. A ver, vamos a un supermercado que corresponde a otro sector social, en el sector social B, por ejemplo, o C o D, y veamos si pasa lo mismo, y veamos los datos que hay, ¿no? Entonces, las interpretaciones son más certeras en cuanto más elementos del contexto tengamos, en cuanto más familiarizado esté quien interpreta con ese contexto, ¿no? Asimismo, los mensajes que tenemos aquí, que son elaborados por cómics, están influenciados por cierta agenda político-comercial, que en este caso, si hablamos de una cámara de exportaciones, nos está refiriendo a un gremio empresarial, quien naturalmente va a sentirse perjudicado cuando vea que no va a tener ventas el día domingo. Entonces, naturalmente va a buscar, naturalmente sin procurar falsear los datos, que eso sería ya un delito, ¿no? Va a buscar precisamente defender su postura, alegando los gráficos que estamos mostrando ahora. Entonces, contexto y preguntas críticas son elementos muy cercanos, muy unidos, y que van a permitir precisamente una mejor interpretación de hechos estadísticos como el que tenemos ahora. Ahora, por eso les decía hace un momento que esta parte de relacionar contexto con preguntas críticas era tan importante como el mismo conocimiento estadístico.
De ahí que es, también hay otra idea aquí, y es que nuestros estudiantes no solamente deben ser, no solamente deberían calcular muy bien una mediana, una moda, una media aritmética, o interpretar un gráfico, un gráfico circular o un gráfico como este, sino también nos deberían también interpretarlo, no solamente cálculo, sino también interpretación. ¿Qué significa ese número que ha sacado? ¿O qué significa esta gráfica? Estamos viéndolo con este ejemplo. Entonces, alguien podrá decir, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Eso no es determinante, no salir los domingos para evitar contagios. Los datos mostrados hasta ahora nos indican que si uno no sale los domingos, no necesariamente va a haber aglomeraciones los sábados y por lo tanto, no necesariamente va a haber mayor contagio los sábados. No necesariamente puede ser así. Con las restricciones, con las consideraciones que hemos indicado. No conocemos exactamente de qué supermercado se trata aquí, no sabemos si el muestreo estuvo bien hecho. Y eso que les estoy mencionando me lleva a un aspecto importante que también nos indica Gal y precisamente en relación a contexto y a postura crítica frente a informaciones estadísticas. Cada vez que una persona alfabetizada estadísticamente se enfrenta a determinado mensaje estadístico, hay una serie de preguntas que debería plantearse. Y aquí hemos puesto lo que Gal indica. ¿Son todas las preguntas? Posiblemente no, pero nos parece un abanico que cubre un sector considerable de lo que críticamente podríamos enfrentar al estudiar un mensaje estadístico. ¿De dónde vinieron los datos? ¿Es esta clase de estudio razonable en este contexto? ¿No? Los datos que hemos mostrado hace un momento, ¿son razonables? ¿De dónde vienen? ¿De dónde fueron tomadas? ¿Son confiables? Fue usada una muestra. ¿Cómo se realizó el muestreo? ¿Cuánta gente participó? ¿Fue la muestra de tamaño suficiente? ¿Incluyó elementos representativos de la población? ¿Fue sesgada en alguna forma? ¿Permite obtener inferencias válidas sobre la población? Recuerdo precisamente en algún momento que en Facebook, en épocas electorales, salen estas encuestas, ¿no? Estas preguntas que hacen a las personas, tú votarías por, ¿no? Y van marcando solo con lo que Facebook te indica. Entonces mostraban los resultados, no, miren, fulano está en primer lugar, sutano está en segundo, pero ya llega a alcanzar a primero. Entonces uno se preguntaba, ¿pero realmente se ha hecho un buen muestreo para indicar ello? ¿Los métodos que se utilizaron para tomar la información fueron los más adecuados? ¿Cuán confiables o precisos fueron los instrumentos o medidas usadas para generar los datos? ¿No? A lo mejor fueron sesgados. Yo quiero averiguar si toda la población de determinada zona es católica y para eso me voy a preguntar a las personas que solamente salen de la iglesia católica los días domingos, ¿no? Cuando se podía salir. Y todos me dirán, sí, todas son católicas. Entonces, el 100% de la población es católica porque pregunté a todos los que salieron de la iglesia católica el domingo, ¿no? Eso es, por ejemplo, una muestra de que no tomé bien mis datos. ¿Cuál es la forma de distribución de estos datos? ¿No? ¿Es sesgada? ¿Es una forma normal? ¿Son los estadísticos informados apropiados para este tipo de datos? Por ejemplo, ¿fue la media empleada para resumir datos ordinales o es la moda un resumen razonable? ¿No? O sea, tú informas las características de una muestra con la media, con la moda, con la mediana, pero si hay un sesgo, ¿por qué tomas la media aritmética? ¿No? Lo que yo siempre decía a mis alumnos, ¿no? En un aula de segundo de secundaria, donde hay chicos de 13, 14 años, de repente llega un compañero con 19 años y la edad promedio la eleva a 16 o 15. Entonces yo informo, la edad de promedio de mi aula de segundo de secundaria es 16. Y bueno, y todos pueden decir, uy, o sea que en esta aula hay extra edad. Y no, sino que la edad de la persona que agregué sesgó la edad de los alumnos. Por lo tanto, no puedo yo considerar en este caso que la media aritmética es la medida representativa. ¿El gráfico trazado es apropiado o distorsiona los datos? ¿No? De ahí que sea muy importante tener cuidado al trabajar los gráficos.
En los gráficos de barras, por ejemplo, ¿no? A veces por error nuestros estudiantes trabajan una barra más delgada que la otra y eso al interpretarlo puede indicar, bueno, y este grosor y esta delgadez que indican, informan algo desde el punto de vista estadístico. ¿Cómo fue obtenida determinada afirmación probabilística? ¿Hay suficientes datos confiables para justificar la probabilidad dada? Hace muchos años recuerdo que hubo una noticia sensacionalista, ¿no? Donde afirmaba una de cada 100 mujeres traiciona a sus esposos, ¿sí o no? Entonces, lo que hacían algunas personas era contar 100 mujeres en la manzana y decir, ay, entonces, ¿cuál de ellas será la que traiciona al esposo? A ver, ella, ¿no? Así, de ese modo. Naturalmente se estaba entendiendo mal la idea de probabilidad y sobre todo, ¿había datos confiables para dar ese dato, esa afirmación probabilística? ¿Las afirmaciones hechas se encuentran fundamentadas por datos o la correlación es confundida con un fenómeno de causa-efecto, ¿no? Si ustedes revisan el hilo, el Twitter de Hugo Ñopo, van a ver bastantes ejemplos estadísticos muy interesantes, muy, muy, muy interesantes. Por ejemplo, recuerdo ayer estaba viendo un gráfico estadístico donde él mostraba cómo en los últimos meses eh, los ingresos, ojo, escuchen lo que voy a decir, los ingresos de trabajadores formales, ¿no? En determinadas empresas habían subido en época de pandemia, habían crecido, ¿no? Habían crecido. Entonces, el que lo vea dice, oh Dios, ¿eso qué significa? Que el sueldo está aumentando en el país en los últimos meses. No, y decían, bueno, o sea, ¿qué significa? Que si esta pandemia sigue, los sueldos van a aumentar. Pero en realidad, y ahí viene justamente el conocimiento del contexto del que hablaba antes, esto se debe a algo bastante sencillo. Los trabajadores están trabajando desde su casa y están poniendo de su luz, de su internet, de su agua potable, de sus cosas para trabajar para una empresa. Entonces, varias empresas formales lo que han hecho es proporcionarles medios para que precisamente solventen esos gastos. Así que por eso es que su ingreso ha aumentado un poco. Otra interpretación que hay es que las empresas formales se han deshecho de trabajadores informales o se han deshecho de, de contratas, de empleados temporales y han reforzado el sueldo de los empleados formales. O sea, es una especie de que, bueno, desvestir a un santo para vestir otro, ¿no? Dejamos gente en la calle para pagar mejor a otros. Entonces, el conocimiento del contexto y las diferentes interpretaciones que podemos dar son importantes para no crear fenómenos de causa-efecto que no hay. ¿Debería la información adicional o procedimientos estar disponibles para evaluar los argumentos? Falta algo, ¿no? Por ejemplo, cierta persona, ¿no? Olvidó en forma conveniente especificar el tamaño de su muestra, ¿no? Eh, y por eso es que precisamente en los últimos meses hay todo un movimiento, no solo en el país, sino en el mundo, de luchar por la open data, o sea, luchar porque los datos estadísticos, en especial de los ministerios de salud y de todos los aparatos gubernamentales, sean lo más abiertos posibles, para que los investigadores puedan procesarlos, puedan justamente estudiarlos mejor y dar otras interpretaciones. Entonces, esa información debería estar disponible, sí, sí, debería estarlo. Y ha sido gracias a ella que hoy sabemos, por ejemplo, que la cantidad de personas fallecidas podría ser más alta de lo que se nos dice, ¿no? Y no porque alguien esté mintiendo, sino porque, en efecto, los datos abiertos nos dan otra mirada, nos permiten dar otra mirada a la situación, una mirada más exacta. Lo que se busca a fin de cuentas con la estadística es eso, conseguir comprender mejor al mundo, ¿no? Y para eso necesitamos datos. Hay interpretaciones alternativas para el significado de los hallazgos o explicaciones diferentes para aquello que los causó, una variable interviniente, hay implicancias adicionales que no son mencionadas, ¿no? Por ejemplo, ahora está muy de moda, ¿no? La promoción de fármacos milagrosos que enfrentarían al COVID-19.
No solo hablo del dióxido de cloro, hablo de infinidad de cosas que salen por las redes sociales. Y como mejor prueba de esas afirmaciones se presentan testimonios, dicen, miren, a mí me hizo bien, a mi abuelita también, a mi mamá también, a mi hermano, o sea, a mi vecino. Entonces, se dan una serie de testimonios, pero desde un punto de vista crítico, frente a una información que tenemos, habría que buscar explicaciones alternativas para ello, ¿no? No podemos creer de buena fe lo que nos dicen, mucho más si no nos muestran, como ya estamos indicando con estas preguntas, no nos muestran una muestra, precisamente una muestra estadística apropiada, no nos muestran de dónde vienen los datos, no nos dicen qué tan confiables fueron los instrumentos o test que usaron para medir que esa gente se sanó en efecto. No nos indican nada prácticamente. Entonces, si no nos indican nada, yo creo que una persona alfabetizada estadísticamente debería simplemente hacer oídos sordos a este tipo de testimonios y continuar adelante con su camino. Bien, eso también nos lleva a otra cuestión. Y aquí ingresamos a la segunda parte del modelo de alfabetización estadística propuesto por Ido Gal. Además del conocimiento estadístico, conocimiento matemático, las habilidades, las preguntas críticas, nada de esto serviría, nada de eso serviría sin una creencia y actitud hacia la estadística o sin una actitud crítica hacia los datos estadísticos. Eso nos lleva o nos relaciona justamente con el concepto de competencia, ¿no? ¿De qué sirve que una persona tenga muy buenos conocimientos si no tiene actitud crítica, si no maneja determinadas creencias o actitudes frente a ello? Bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Los adultos, no olvidemos que alfabetización estadística es una característica adulta que nosotros debemos fomentar en la escuela. Los adultos deberían sentirse capaces de razonar en forma estadística y probabilística y de interesarse en ejercitar esa capacidad. No pensar que lo estadístico es solamente para investigadores o para personas que están todo el tiempo con la computadora o analizando datos, sino todos en realidad, porque si ahora estamos en contacto con gráficos, con información estadística, en la práctica lo estamos todo el tiempo, sino que no nos damos cuenta. La información estadística está por ahí regada y ahora lo estamos notando más. Esto implica que los adultos deberían tener aprecio por el poder de los procesos estadísticos y deberían aceptar que las investigaciones bien hechas obtienen conclusiones más válidas que aquellas obtenidas a partir de anécdotas o experiencias personales. Entonces, con esta forma de pensar, las personas deberían ser capaces de ir más allá de lo personal para situarse en lo investigativo, en lo científico. Y los adultos deberían precisamente desarrollar la creencia en la legitimidad de la acción crítica de la ciencia. Es decir, esta idea de la alfabetización estadística es una idea poderosísima porque nos debería llevar a tener fe, si se quiere, ¿no? A creer en todo caso en la legitimidad de la ciencia como acción crítica. No exactamente tener fe y creer a la ciencia porque es ciencia, sino usar justamente las herramientas que nos da la ciencia para pensar. Ahora bien, la educación estadística puede ser vista como una acción solamente de que me dan los datos, yo los interpreto y se acabó el asunto, ¿no? Pero según Weiland, la educación estadística también puede ser crítica. Recordemos una idea poderosa que en la charla anterior les comenté, una idea de Goodstein acerca de la educación matemática crítica, de las matemáticas para la justicia social. La idea detrás de ello es una idea proveniente de Paulo Freire, que nos dice que se puede leer y escribir el mundo con matemáticas. Y Weyland, tomando esa idea, dice, también se puede leer y escribir el mundo con estadística. Leer en el sentido de interpretar, de buscar las causas, y escribir el mundo en el sentido de modificarlo, de cambiarlo. Para ello, esa educación estadística crítica debería considerar 5 aspectos donde
se conectan la estadística, ciencia como disciplina, con los aspectos críticos del mundo que nosotros queremos llevar al aula y que precisamente buscamos cambiar. Esos aspectos son el contexto, la subjetividad, el planteo de problemas, la transnumeración y la variación. En el caso del contexto, ocurre lo que les mencionaba hace un instante. Las personas pueden ser consumidores de datos, si hablamos de un contexto de lectura, o pueden ser también productores y analistas de datos en contextos, hablando de contextos de investigación. Lo ideal sería que las personas desarrollemos las dos dimensiones, ser consumidores de datos y también analistas de ellos. Y hay experiencias al respecto, como la propuesta por el marco GAISE. GAISE son bueno, está en inglés, ¿no? GAISE son los lineamientos para la evaluación y la enseñanza en la estadística, en la educación estadística, que es una propuesta nacida en Norteamérica, es una propuesta que es muy usada en el mundo, también se ha traducido al castellano y ustedes la van a encontrar en la carpeta de archivos con esta exposición cuando sea el momento de ingresar al repositorio virtual de la Libertad. El contexto es importante porque no hay que olvidar nunca algo. En estadística los números tienen contexto, ¿no? Números sin contexto en estadística simplemente no existen. Cada número que se usa en estadística tiene un significado. Un significado que pretende explicar qué tan variable es el mundo. La estadística nace precisamente a partir del estudio de la variabilidad. Cuando César Augusto ordenó el censo que hizo que José y María viajen a Jerusalén, y eso es solamente un hecho en la historia de la estadística es una ciencia mucho más antigua todavía. Digo, cuando César Augusto planeó ese censo, la idea precisamente era estudiar qué tan variable era la población del Imperio Romano en cuanto a sus profesiones, en cuanto a su edad, en cuanto a si había hombres suficientes para ingresar al ejército. ¿Por qué? Porque precisamente no todos los hombres poseían la misma edad, no todos los habitantes ganaban igual, no todas las personas vivían en los mismos sitios. Cada persona tenía su propia realidad, cada persona tenía sus propias características. Por eso se dice que el mundo es variable, es un mundo de variables. Y esa variabilidad puede ser entendida, dicen algunos estadísticos, como ruido. Hay mucho ruido, demasiado ruido. Pero de entre todo ese ruido, debo extraer una señal que me permita describir esa variabilidad. Esas señales justamente son las medidas que estudiamos, ¿no? en las aulas, que trabajamos con los chicos. Las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión, las medidas de orden, ¿no? Son señales dentro del ruido de eventos variables que existen en el mundo, de datos variables que hay. Ahora bien, al producir argumentos basados en datos, como ya indicamos antes con el ejemplo de los supermercados y la pequeña controversia que hubo entre Deltaus y Ñopo esta semana, juega un rol muy importante lo subjetivo, ¿no? La subjetividad tuya, sea como empleado, sea como dueño de empresa, sea como fuere, pero siempre hay una subjetividad que no vas a poder pasar por alto. Ello es importante en el sesgo para producir datos, pero es también muy importante en el sesgo que ocurre cuando interpretas, ¿no? Cuando interpretas los datos. Un empresario como los de cómics, por ejemplo, podrán ver que, en efecto, ¿no? Hay mucha gente concentrándose en los días sábados y por lo tanto, no cierran los domingos porque los sábados hay mucha gente y la gente se puede infectar. Ya, es la forma en que ellos lo ven. Pero una persona dice, no, un momentito, no es tan así. Si fuera verdad eso, la cantidad de gente que asiste los sábados al supermercado sería tan o más grande que la cantidad de gente que no compra en los supermercados los domingos. Entonces, hay mucho que ver en cuanto a lo subjetivo. Y en clase, pienso yo, que las tareas auténticas deberían pasar por examinar precisamente las razones por las que
movimientos u opiniones de carácter altamente subjetivo y, lo que es peor, que carecen de evidencias, se esparcen tan rápido en el mundo. Eso preparará a los estudiantes en un futuro, o desde ahora, sería muy bueno, para enfrentarlas. Datos tan sencillos o inclusive datos sin evidencias, inclusive simplemente falacias, se esparcen tan rápido que es necesario desde aquí estudiar las razones subjetivas por las que ello ocurre, ¿no? Y lo estamos viendo con el dióxido de cloro, con el que las antenas producen enfermedades, con el que no sé, con el que la Tierra es plana, en fin, hay una serie de afirmaciones sin mayores evidencias o que usan evidencia que no se interpreta bien porque la subjetividad es más fuerte que el hecho mismo y que sería muy bueno que se trabaje en clase dentro de una situación auténtica con las características indicadas por Palm o indicadas por Voss. Otro aspecto importante en el que se puede trabajar la educación estadística crítica es la transnumeración. Esto es un fenómeno propio de la estadística, ¿no? Y consiste en el cambio de representaciones, en el cambio de representación de los datos para obtener más comprensión del fenómeno a investigar. Es decir, que el hecho de pasar de una tabla a un gráfico y utilizar medidas estadísticas, aunque en los tres estemos empleando números, hay cambios de representación ahí que no son tan sencillos. Esto se encuentra muy relacionado con la subjetividad precisamente, pues las personas son las que deciden cómo clasificar y cuantificar los aspectos de la realidad, ¿no? En base a lo que ellas quieran mostrar y en base también a la comodidad. Para alguien puede ser más cómodo enseñar un gráfico de barras que un gráfico circular, y para alguien puede ser más cómodo entender un gráfico circular que un gráfico de barras. Entonces, eso es precisamente, eso es lo que tiene que ver con la transnumeración. Y también esta idea se conecta con la idea de variabilidad, pues como ya todos conocemos, medidas de variación como rango intercuartílico, desviación estándar, se pueden representar con box plots, gráficos de barras, histogramas, que permiten ver, entre comillas, la variación de los datos. Entonces, cuando hablamos de variabilidad y cuando hablamos de subjetividad, no estamos hablando de cuestiones vinculadas en el aire, ¿no? Con aspectos teóricos muy interesantes, pero que a lo mejor a un maestro de aula dice no me sirven. No, 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 nada que ver. Al contrario, variabilidad y subjetividad están muy presentes en un proceso tan serio como la transnumeración. Como ya hemos dicho, lo que queremos aquí con esta serie de charlas es reflexionar qué cosas, qué bases y fundamentos de la educación estadística en este caso se encuentran detrás. No pensar que es algo, no pensar que es algo tan simple como aparenta ser. Bien, continuamos. Otro aspecto que se conecta con la educación estadística crítica es el planteo de problemas. Esta idea precisamente está fuertemente involucrada con Paulo Freire, estudiante dentro de la educación estadística crítica. El estudiante y el maestro colaboran mediante su diálogo al examinar diferentes situaciones, al explorar temas, al explorar problemas dentro de la clase de estadística. Eso implica que se debe animar al estudiante a plantearse la creación de problemas dentro de la educación estadística, plantearse problemas de investigación. Y con ese enfoque, con esa perspectiva, pueden verse ciclos de investigación estadística como por ejemplo el modelo PPDAC. ¿Qué indica el modelo PPDAC? El modelo PPDAC lo que hace es llevar, ¿no? Un poco, llevar la labor de un estadístico al aula, entendiendo que el estadístico parte de un problema, planifica cómo resolver el problema,
un problema estadístico se entiende, toma datos sobre ese problema, analiza los datos y llega a conclusiones. Los estadísticos no se la pasan calculando la media aritmética o la moda o resolviendo 20 problemas sobre varianza. Los estadísticos trabajan en base a problemas de la realidad. Entonces, se procura que este ciclo de investigación estadística se lleve al aula y donde precisamente en el diálogo que existe entre maestro y alumno para resolver dicho problema mediante análisis de datos, en ese diálogo, repito, se pueda llevar a cabo el enfoque estadístico crítico. Es más, de acuerdo a Osorio y Advíncula, en un reciente paper publicado en este año, en 2020, presentado en un congreso, cada fase de este proceso, de este modelo PPDAC, por las iniciales de los eventos, se relaciona con determinados elementos estadísticos y también con determinados procesos, ¿no? Por ejemplo, en la etapa de problema se define la variable estadística, en la etapa de plan se planifica un instrumento, ficha de observación, se define una población y muestra, en los datos se recopilan los datos, se hace limpieza de datos, que es un proceso que un estadístico puede enseñar a hacer. En el análisis se realizan tablas, gráficos y medidas descriptivas. Se extrae información mediante la lectura, la comparación, la interpretación y se arriba a conclusiones. Bueno, este es un modelo bastante sencillo, de acuerdo naturalmente, que se ajusta de acuerdo a lo que naturalmente uno desee hacer. Y es uno de los modelos que se propone para enseñar estadística, para enseñar y aprender estadística en el aula. Entonces, yo a veces, por ejemplo, veo libros de aritmética, ¿no? Donde está la parte de estadística, y nos muestran 20 problemas con tablas de frecuencias donde hay que hacer cálculos para encontrar la frecuencia que falta, el dato que falta, o para calcular la moda en base a ciertos artificios algebraicos, aritméticos. Eso no es estadística, eso es aritmética o álgebra. La verdadera estadística se trabaja así como estamos indicando, con ese ciclo. Ejemplo, Franklin es una investigadora norteamericana quien nos da una idea nos cuenta una experiencia de cómo ella empezó a trabajar este modelo PPDAC. ¿A partir de dónde? De situaciones bastante cotidianas para ella, pero que nosotros, si, como dicen, abrimos muy bien los ojos de nuestro entendimiento, nos daremos cuenta que están presentes en nuestra realidad y podemos llevarlas muy bien al aula. Como una situación, como una tarea auténtica, quizás, ¿no? Con las características que hemos indicado hace un momento, al inicio de esta diapositiva, ¿no? O tal vez con elementos no auténticos también. Todo depende de lo que querramos hacer, todo depende de los objetivos instruccionales que querramos cumplir. Franklin nos dice, en la temporada cercana a los exámenes finales, los estudiantes de secundaria, institución educativa X, Y, Z y sus padres reciben mensajes acerca de la importancia de tomar desayuno en los días de examen y así asegurar un buen resultado en él. Un estudiante preguntó a su profesor si tomar desayuno realmente influye en cuán bien desarrollas un examen. El maestro decidió investigar esto con los estudiantes. Así, se llevó a cabo un estudio estadístico para ayudarlos a determinar si no tomar desayuno antes de un examen podría afectar sus calificaciones. Bien. Notamos entonces que de una situación problemática surgió el interés por trabajar un tema estadístico, como el indicado, ¿no? Donde solamente aquí se está indicando el planteo del problema. Naturalmente ya es otra cosa planificar el instrumento para llevar a cabo la información, planificar la muestra y la población, planificar, recoger los datos, analizar los datos, determinar los estadísticos importantes, o sea, toda una serie de cosas a partir de algo tan sencillo, ¿no? Tan simple, entre comillas, como el hecho de preguntarse si tomar desayuno influye en éxito en un examen. ¿Auténtico o no auténtico? Hay que analizarlo con el marco teórico que hemos dicho. Hay muchas más cosas en alfabetización estadística, justamente
Las diapositivas van a estar en el repositorio con el librito de Geise para que le demos una ojeada y lo aprovechemos. Hay mucho material que hacer ahí y justamente con el marco teórico que hemos dado acerca de tareas auténticas hay mucho que reflexionar al respecto, ¿no? Para ver si podemos plantear algo al respecto. Muy bien. Pasamos ahora a la segunda dimensión de nuestra propuesta. Hemos dicho que sí, son importantes elementos como la alfabetización estadística, ¿no? Y mucho más si son guiados por los criterios ético-políticos de los que hablamos en la charla anterior, justamente para darle un enfoque crítico a esta educación estadística. Junto con la educación estadística, también hablamos de la alfabetización financiera. ¿De qué se trata esto? Es algo relativamente nuevo. En realidad no es tan nuevo, pero es importante. Isana es un investigador que hace algunos años en su tesis de maestría nos brinda una serie de definiciones. Porque muchas veces decimos, bueno, alfabetización financiera, sí, pues, ¿no? Son las fórmulas seguramente de intereses, tanto por ciento, descuentos, ¿no? Tiene que ver con ello, pero no es todo. Veamos. Esta idea de educación financiera como tal nace a partir de ciertas propuestas de la OCDE, la organización que justamente es la que promociona la prueba PISA a nivel internacional, ¿no? De acuerdo con la OCDE, la educación financiera es el proceso por el cual los consumidores o inversores financieros mejoran su comprensión de los productos, conceptos y riesgos financieros y a través de la información, la instrucción o el asesoramiento objetivo, desarrollan las destrezas y la confianza para ser más conscientes de los riesgos y oportunidades financieras, tomar decisiones bien fundadas, saber a dónde acudir en busca de ayuda y llevar a cabo otras actuaciones eficaces para mejorar su bienestar financiero. Bueno, la educación financiera aquí la están poniendo como una actividad propia de consumidores e inversores financieros. Pero justamente a partir de determinado año, no recuerdo si hace 5 o 6 años atrás, no recuerdo bien, la OCDE, mediante la prueba PISA, plantea problemas vinculados precisamente a la educación financiera. Por ello es importante que consideremos este tópico. También nos menciona Chukisana la competencia financiera, que es el conocimiento y comprensión de conceptos y riesgos financieros, destrezas, motivación y confianza para aplicar dicho conocimiento. Bueno, todo lo que nosotros conocemos de una competencia, la unión de conocimientos con habilidades, ¿no? Y con actitudes como mejorar el bienestar financiero de los individuos y la sociedad y permitir la participación en la vida económica. Asimismo, se establece que matemática financiera es la rama de la matemática aplicada que se ocupa del estudio del valor del dinero en el tiempo y de las operaciones financieras. Es decir, no es otra cosa que la aplicación de las matemáticas en el ámbito de las finanzas, ¿no? Y aquí viene el uso de fórmulas, el uso de tablas de hojas de cálculo, ¿no? Para precisamente abordar este tipo de operaciones con dinero. Y la alfabetización financiera, perdón, es la habilidad de tener un juicio informado y tomar decisiones efectivas sobre el uso y manejo del dinero. Entendamos una cosa, cuando hablamos de alfabetización financiera o de educación financiera o de competencia financiera, por fuerza estamos abordando aspectos vinculados con la economía. Es decir, así como cuando hablamos de educación estadística, hablábamos de conexiones de matemáticas con estadística, aquí estamos hablando de conexiones de matemática con estadística también, sí, pero sobre todo con economía, con cuestiones y conceptos económicos. Por eso, a lo mejor esta parte del trabajo es la parte un poco más a la que no se le ha dado tanto énfasis porque exige de nosotros dominar conocimientos más vinculados a la economía. E inclusive en el currículum nacional hay un área específica destinada a la economía, ¿no? Pero es bueno que nosotros como profesores de matemáticas también enfrentemos este tipo de cuestiones de alfabetización financiera. Entonces, cuando alguien les diga la alfabetización financiera es el manejo de la matemática financiera, es solamente una parte muy pequeña en realidad, porque significa
más cosas, habilidades, tener juicios sobre determinados aspectos de carácter económico, que van más allá de una simple fórmula de interés compuesto, por ejemplo. Al respecto, a ver. Muy bien, ya sonó el reloj, sigamos. Ahora, al respecto, hay diferentes propuestas para entender la competencia financiera. Nosotros hemos tomado aquí un modelito muy importante porque se desagrega en varios otros aspectos. Un modelo de competencia financiera brindado por Retzman y Sieber. Un modelo que a grandes rasgos en algunos países europeos ha permitido o está permitiendo de manera experimental que desde la más temprana edad hasta el nivel superior inclusive se introduzcan elementos de alfabetización financiera dentro del currículum de las escuelas. Miren, desde las generaciones más jóvenes hasta las generaciones ya no tan jóvenes. La idea es que la gente se sienta empoderada, dice este modelo. Entonces, un modelo que enfoca la competencia financiera dentro de la educación general debería empoderar a los estudiantes para cuidar de sí mismos, a sus contemporáneos y a las causas del sistema financiero en el que se encuentran. De este modo, sujetos económicamente bien educados, dice el modelo, toman decisiones financieras para sí mismos, con fundamento económico entre varias alternativas dadas, mientras persiguen sus propios y legítimos intereses. A sus contemporáneos, porque esos sujetos toman las decisiones y consideran los intereses, beneficios, deseos y valores de otros en forma responsable y en interacción para un propósito económico. A sus causas, porque comprenden que el sistema financiero puede ser y está formado por el marco político. Eso implica que para cada uno de esos aspectos de empoderamiento, la competencia considere áreas vitales como la toma de decisiones correspondiente a la racionalidad del individuo, también comprende las relaciones e interacciones con los demás y el orden y el sistema financiero como un todo. De este modo, entonces, los estudiantes empoderados con esta competencia financiera deben analizar situaciones, evaluar diferentes posibles acciones y tomar las acciones. Asimismo, deben ser capaces en la segunda fila de analizar constelaciones de intereses, analizar, evaluar y formar cooperaciones y analizar estructuras relacionales. Y ya en un modo macro, cuando hablamos de causas del sistema financiero, deberían ser capaces de analizar mercados, analizar sistemas económicos y juzgar la regulación política desde el punto de vista económico. Entonces nos damos cuenta cómo esta competencia financiera es tan potente, tan exigente y tan vinculada a la economía. De ahí que un profesor de matemáticas aquí necesariamente debería, o deberíamos, no me incluyo, deberíamos conocer aspectos económicos para desarrollar en nuestros estudiantes esta competencia. Ahora viene la pregunta, ¿no? Realmente, ¿qué tan competentes somos desde el punto de vista financiero? Hay mucho que decir al respecto, ¿verdad? Hay mucho que decir al respecto. Y ya nos damos cuenta hasta qué nivel deberíamos exigirnos. Algunos problemas. Les muestro algunos problemas que Savard, una investigadora europea, nos muestra, nos da. Son problemas sobre alfabetización financiera planteados a niños en educación primaria. Para ello, Savard considera dos contextos para cada problema. Un contexto matemático y un contexto financiero. Es decir, no desvincula una de la otra. Por ejemplo, dice aquí, un grupo de jóvenes de tu barrio organiza la recolección de dinero para una organización benéfica. Ellos venden 100 tickets de rifa a $1 cada uno, ¿no? El precio mayor está fijado en 25 soles. Bueno, ellos te piden comprar un ticket. ¿Qué dices? ¿Cuánta ganancia obtendrá el grupo de jóvenes? Observemos que hay dos contextos. El contexto matemático está ligado con las probabilidades, ¿no?
¿Te animarías a comprar un ticket? ¿Cuáles son tus probabilidades de ganar el premio mayor, no? Pero también hay un contexto financiero, el contexto de ganancia. A ver, si yo compro un ticket, ¿con cuánto de ganancia se quedan ellos? ¿No? Entonces, son dos aspectos que deberían analizar o que los chicos deberían analizar para dar respuesta a este problema. ¿No? No es un problema tan sencillo en el que ya calculo probabilidades y ya está, y se acabó el asunto. No, también hay un contexto de ganancia y tengo que ver si realmente se condice el valor del ticket con el premio mayor que se está dando y con lo que va a ganar el equipo que está haciendo la rifa, ¿no? ¿No? Además, hay que ver los fines, normación benéfica, no es pro bolsillo. O sea, son varios aspectos vinculados a lo financiero, a lo económico que aparecen aquí. No es un problema tan sencillo. Inclusive yo me atrevería a llamar no soy experto en eso, pero podría llamar que está muy vinculado a las tareas auténticas que hemos dado al inicio, solamente que con un mayor redondeo de la situación, podríamos adaptarlo tranquilamente para eso, para ese fin. Otro ejemplo, otro ejemplo nos lo da Sabar. Este problema fue planteado en una tesis de doctorado en Rumanía. Por eso es que van a ver ustedes letras en rumano, pero yo les voy a explicar en qué consiste. La tarea es la siguiente. Reproduce esta tabla y bueno, ahí hay unas, esos son precios, ¿ya? Son precios aquí, son precios de diferentes artículos. Dice, reproduce esta tabla y lista los precios que tú creas que son inapropiados. Nos dan una serie de artículos y sus respectivos precios. Bien, leu o ley es la moneda, es como decir soles, y bani es como decir céntimos. Bien, entonces, el primer artículo, lápiz, ¿no? En algunos lados está un sol, ¿no? Por así llamarlo, 85 soles, 2 soles. Lapicero, 10 céntimos, 32 soles, 40 soles. Zapatillas, 4 soles, 85 soles, 150 soles. Una sesión de entrenamiento en un gimnasio, 90 soles, 120 soles, 11 soles. Una pelota, 1 sol, 3 soles, 100 soles. Una torta, 50 céntimos, 4 soles, 5 soles. Y un pan, 78 soles, 2 soles, 1 sol. A ver, ¿no? Veamos. ¿Podemos adaptar eso a nuestra realidad? Sí. Podemos, por ejemplo, hacer una lista de precios de un mismo artículo, un par de zapatillas, carne, qué sé yo, lo que fuese, en diferentes lugares de nuestra ciudad o en diferentes lugares de nuestra región, no lo sé, y darnos cuenta, ¿no? De los precios, listarlos. Y poner al estudiante frente a la situación y decirle, bueno, ¿cuál de estos precios crees tú que es inapropiado y por qué? ¿No? ¿Por qué? Y vamos a darnos cuenta que el estudiante va a razonar y decir, uy, pero ¿por qué tan caro un lapicero, no? 40. Es bastante caro. ¿Por qué? ¿No? Y indefectiblemente nos encontraremos con fenómenos de carácter económico. Por eso es que aquí la persona que desee trabajar tareas auténticas, situaciones auténticas con educación financiera, con alfabetización financiera, va a tener que tocar con aspectos económicos, además de los aspectos matemáticos ya consabidos. Así pues, también hay una vertiente crítica de esta educación financiera, entendiendo que, según Arthur en el 2012, la educación financiera, o al menos el enfoque dado de educación, el enfoque que nos da la OCDE sobre educación financiera, es de corte consumista e individualista. Y si recordamos en la definición que hemos dado y que hemos dado anteriormente y que nos ha sido proporcionada por Chukisana, vamos a ver eso, ¿no? Que nos habla de consumo. Entonces, si hablamos de consumismo y hablamos de individualismo, por fuerza vamos a tener que chocar con las demás, por más de que haya un modelo que nos mencione, ¿no? Que hay que tomar decisiones financieras también en relación con las otras personas, pero si el enfoque es de corte individualista, en algún momento va a haber choque.
¿Y esto por qué? Arthur nos dice que no tenemos que taparnos los ojos, al contrario, hay que afirmar que el enfoque brindado por esta educación financiera es capitalista. Eso implica que conceptos como explotación, alienación, que son muy bien explicados en los libros de economía política, son comunes. Estos fenómenos además impiden apreciar las ventajas de otras formas de cooperación o de funcionamiento de la economía, ¿no? Por ejemplo, para este enfoque, una forma económica donde prima la solidaridad, donde prima la cooperación entre pares, eh, ¿cómo se vería, ¿no? ¿De qué manera? Si no es consumista, si no es individualista, ¿cómo se vería? Posiblemente no cuadre dentro de ello. Eso es muy importante si se desea plantear tareas auténticas, ¿no? ¿Qué tan auténtico, por ejemplo, se me ocurre, extremando la situación, qué tan auténtico es plantear una tarea como las anteriores, de precios dispares en diferentes artículos, en un país donde los precios están regulados, por ejemplo, donde los precios están definidos? ¿Qué tan auténtico es eso? No, no lo sería. ¿Qué tan auténtico es hablar de loterías, ruletas en un país donde no está permitido ello? Entonces, hay cuestiones aquí que nosotros debemos enfocar, ¿no? Con cuidado. Y dado, como ya dijimos, que la educación financiera comprende el estudio de aspectos económicos, es muy importante la investigación de la historia económica de la humanidad, eh, para de ese modo enjuiciar cómo es que cómo es que lo financiero ha venido superponiéndose, ha venido evolucionando a raíz de los fenómenos económicos de etapas anteriores en la humanidad. ¿Cómo ha surgido? ¿A partir de dónde? ¿Cuándo ha tenido el auge? En otras palabras, lo que hay que entender de ello es que el enfoque de educación financiera que nos dan no debería, si lo queremos ver desde un punto de vista crítico, si lo queremos ver desde un punto de vista destinado a desarrollar tareas auténticas, no debería obviar la raigambre, no debería obviar los fundamentos capitalistas que dicho enfoque trae, y no debería obviar, por tanto, los aspectos económicos a partir de los cuales lo financiero se ha desarrollado. No debería hacerlo porque lo financiero, como todas las medidas, como todos los procesos económicos que han surgido a lo largo de la historia, no son eternos. Y pensar que el capitalismo y las características actuales son eternas y plantear eso en una tarea auténtica en el aula sería bastante inauténtico. Al contrario, prácticamente estaría engañando al estudiante y estaría haciendo que el maestro también se engañe a sí mismo. Lo cual no significa, dicho sea de paso, no significa que maestros y estudiantes desconozcan cómo funciona el elemento financiero o el sistema financiero en base a las dimensiones que hemos dado antes. Conocer para criticar y para superar. Tal parece ser la consigna de la educación financiera crítica. Y a este respecto, me permito añadir un gráfico más dado por Hugo Ñopo, ¿no? Como todos ustedes conocen, en los últimos meses en que hemos vivido en esta pandemia, el gobierno ha dado una serie de bonos y para nadie es un secreto que muchas veces los bonos no han llegado a las personas a quienes estaba destinado, precisamente porque muchas de ellas carecían de un elemento importante como es una tarjeta de crédito o una cuenta bancaria. Inclusive el simple hecho de usar banca telefónica para muchas personas era complicado, ya por el solo hecho de apretar o de elegir opciones en el celular, de apretar teclas que no correspondían, muchas veces malograban su proceso y ya no podían adquirirlos, ya no podían acceder a los bonos. Y fue bastante dramático, ¿no? Que se diga por parte de muchas personas del Estado, ¿no? Que al momento en el que se dieron los bonos no se sabía
cuántas personas tenían acceso a tarjetas de crédito, cuántas personas tenían acceso a banca celular, a banca por internet. O sea, no se conocía y no se conocía a quién y cómo hacer llegar esos bonos. Miren, aquí les muestro la información dada por la Encuesta Nacional de Hogares en el 2018 y nos vamos a dar cuenta realmente cómo es que eh, se manejan las transacciones financieras en nuestro país. Los alimentos de pan llevar, por ejemplo, la carne, las verduras, los granos, ¿no? Los tubérculos, las papas, mayoritariamente son pagados con dinero en efectivo. Solo un 3,6% utiliza tarjeta de débito, un 2,4% usa tarjeta de crédito y apenas un 0,1% usa banca por internet. Alguien podría reírse y decir, bueno, pues, pero para comprar un kilo de papas yo no necesito pagar por internet, ¿no? Bueno, pues ahora con la pandemia, cuando la gente no se ha podido mover de su casa durante mucho tiempo y ahora no se pueden mover los domingos o no se pueden mover porque están enfermos, necesitan hacer ese tipo de pagos, pero ya estamos viendo con estas cifras de hace 2 años, que de repente han crecido un poco, pero posiblemente sean bajas, ya estamos viendo las dificultades que hay. Y sin hablar de otras cuestiones ya más suntuarias, ¿no? Como artefactos electrodomésticos, muebles y enseres, ¿no? En fin, ese tipo de cosas que no deberían ser tampoco suntuarias, pero en las actuales circunstancias lo son. 0% de banca por internet para artefactos electrodomésticos, 0% de muebles y enseres. O sea, nos damos cuenta entonces que hay una gran necesidad de que de que nuestra población se alfabetice desde el punto de vista financiero. No con la intención de conseguir el consumo excesivo de una sociedad como la europea o la norteamericana. Ese tampoco sería el objetivo, sino con el objetivo de acceder a los medios, en este caso los medios financieros necesarios para continuar con su vida, para que en un momento esos mismos medios financieros sean superados por formas mucho más elaboradas, más solidarias de trabajo económico. Eh, este cuadro, por ejemplo, de Boñopo podría ser muy bien tomado por nosotros en nuestras aulas para desarrollar este tipo de actividades, ¿no? Se me ocurre, ¿no? A ver, si ustedes fueran ministros de Economía y tuviesen que repartir un bono y tienen esta tabla, ¿cómo hacen? ¿No? Una situación auténtica dentro de la esfera económica, ¿no? Con elementos inauténticos porque son alumnos, pueden equivocarse, pueden bromear, ¿no? Pueden trabajar en el aula con los conocimientos que tengan, pero muy auténtica porque en algún momento tendrán que asumir responsabilidades de hogar como ciudadanos. Y ellos, en el momento en que ellos lleguen a ser ciudadanos, ya no deberían pasar por los mismos problemas que los peruanos y peruanas hemos pasado en estos días de pandemia con relación al aspecto financiero. Entonces, y aquí vamos con las conclusiones. Las escuelas, los maestros y los estudiantes deberíamos aprender, ¿no? Y desarrollar las habilidades de alfabetización estadística y alfabetización financiera que hoy más que nunca son necesarias, ¿no? Vuelvo a indicar el ejemplo. Las personas que se quedan en su casa, no ya para acceder a un bono, sino para comprar, no sé, para comprar aceite, carne, papas o lo que fuese. Si no pueden comprar por internet, ¿cómo van a comprar? Se van a morir de hambre, ¿no? Vemos la diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en China, donde la gente simplemente con el celular o con una aplicación puede hacer sus compras sin necesidad inclusive de interactuar con otra persona. ¿Por qué? También porque la educación financiera está un poco más desarrollada. Aquí todavía tenemos miedo al uso de la banca por internet y con razón, porque hay una serie de delitos, ¿no? Entonces, estas cosas son muy importantes de desarrollar conciencia de en este tipo de cosas, en el manejo de datos y en el combate a aquellas situaciones que no están apoyadas en evidencias,
en tener conciencia crítica de la información que se nos plantea por los medios de comunicación y también el día a día. Por el amplio empleo de características contextuales que hemos indicado para la estadística y para la administración financiera, ambos tipos de alfabetización fomentarían el desarrollo de tareas auténticas, por supuesto, claro que las fomentarían. Y ya estamos viendo por qué. Incorporan bastantes elementos del contexto, pero no solo eso, son complejas, son retadoras, permiten determinar una serie de productos, plantean aspectos no auténticos y auténticos para el aula, pueden ser simulados, o sea, están ahí para ser trabajadas mediante lo auténtico. Sin embargo, no es el objetivo y no debería ser, y es nuestra propuesta justamente, no debería ser el objetivo trabajar lo contextual o lo auténtico porque sí, porque quiero hacerlo o porque me parece útil, sino que ese elemento auténtico puede y debe abordar cuestiones ético-políticas, o sea, cuestiones críticas en la clase, con la intención de, recordando una vez más a Goodstein, quien a su vez emplea ideas de Paulo Freire, leer y escribir el mundo que nos rodea mediante las matemáticas, mediante la estadística y con la economía, en el caso de la alfabetización financiera. Bien, estimados colegas, entonces tienen ustedes aquí las referencias que pueden estudiar, pueden consultar. La idea es sacarlo de la cabeza de que la tarea auténtica es una cuestión de que simplemente vengo, me siento, escribo algo contextual y ya está. Y ya está, así de fácil. No es así. Hay una serie de elementos que deberían ser considerados, mucho más en nuestros días donde varios problemas se han exacerbado, se han acentuado, y nosotros como educadores no deberíamos darle la espalda a todo ello. En algún momento de nuestras charlas, claro, abordaremos aspectos más concretos. Ya muchas personas se están preguntando, ¿no, profesor? ¿Y qué hacemos en el caso de que de cómo evaluar, de cómo juntar evidencias, ¿no? Ahora que está de moda. Sí, en algún momento vamos a abordar eso, pero primero necesitamos, como se dice, ¿no? Empaparnos de las cuestiones teórico-prácticas que fundamentan la acción. No es algo tan sencillo trabajar con tareas auténticas, ya están viendo todo lo que debería involucrar. Entonces, con esa mentalidad, vamos adelante y sigamos trabajando. Muy bien, esta charla como las otras están disponibles en el repositorio, ustedes las pueden chequear, pueden ver el PowerPoint, pueden ver el modelo GAISE va a estar también colgado ahí para que lo descarguen, lo analicen, lo lean, lo compartan. Y esta, como cualquier otra charla, también ustedes la puedan divulgar. La idea es que el conocimiento sea libre, no tiene por qué quedarse solamente con una sola persona. Bien, por ahora es todo. Nos estamos viendo el próximo sábado. Hoy tuvimos que vernos en la tarde por unos problemas técnicos del operador, pero ahora sí, creo yo que el próximo sábado ya nos veremos en la mañana. Así que muchas gracias y hasta pronto.